Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermanos. Oramos. Amén. Señor y Padre Santo, Padre amado, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona lo que miramos, lo que insinuamos, las malas intenciones, Padre. En esta hora, Señor, también perdona a aquellos que me ofendieron, Padre. Perdonamos a los que nos hicieron daño, Señor. En esta hora, Señor, te pido que hables tú, Señor, y no yo, Padre. Que me conceda la unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra y a mis hermanos para escuchar, Señor, lo que tú me hablaste, Señor, que nos cambie, que nos edifique, que nos transforme, Señor. En el nombre de Jesucristo y que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, le puse al título de la prédica, no desvíes tu mirada. Muchas veces en nuestra vida pasan cosas y cuando uno viene a Cristo hay muchas distracciones, el mundo y el enemigo también pone distracciones en nuestra vida porque su trabajo es que nosotros nos perdamos, que no miremos al Señor, que desviemos nuestra mirada, porque eso es lo que hace. Cuando uno se desvía, la palabra desviarse quiere decir cuando uno está en un camino y se desvía porque toma otro, porque quiere tomar su propio camino o porque quiere hacer como a uno le parece, pero nos equivocamos muchas veces. Venimos de un mundo en donde el enemigo nos tenía distraído y también le convenía a él que nosotros no creyéramos que él estaba, porque él está. Y dice su palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Pero muchas veces esas distracciones que ponen, como el dinero, los viajes, cualquier otra cosa que no sea de Dios, nos hacen perder la mirada y que no miremos al Señor cuando venimos a Cristo. Que pongamos la mirada en otras cosas y no podamos entender que si miramos a Jesús vamos a llegar al reino de los cielos. Amén. Porque muchas veces también nos pasa como al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía poca fe porque un día le dijo Jesús, ven, cuando venía caminando por el agua. Y él, por mirar a los costados, por mirar la tormenta, las olas, se hundió. Y muchas veces nos pasa eso, hermano, que por mirar a los costados, por mirar qué hace uno, qué hace el otro, nos desviamos del camino del Señor. Nos hundimos nosotros mismos, porque no se hunde el otro, nos hundimos nosotros. Amén. La palabra despojarse quiere decir sacarse, soltar, quitarse. Nos dice que nos despojemos del pecado, que nos despojemos de todo lo que nos está atrapando, de lo que nos está tomando, porque el pecado nos rodea, nos persigue también. Y está alrededor de nosotros. En todo momento el enemigo usa el pecado para querer hacernos caer y nuestra propia carne también nos hace caer muchas veces. Porque somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Porque cuando uno pierde la mirada del Señor, deja de poner la vista en el Señor, empieza a mirar para cualquier lado y pasa que deja de mirarse uno y entonces empieza a caer. ¿Por qué? Porque uno se tiene que mirar cada día como está delante de Dios. Uno tiene que ponerse delante del Señor y orar y buscar su rostro para que el Señor le muestre cómo está, qué es lo que tiene que hacer. Pero muchas veces el pecado, como la fornicación en el mundo, hoy la fama, un montón de cosas que hay en el mundo que podríamos decir, hacen que nos desviemos, hacen que nos perdamos y que ese pecado que nos rodea nos atrape, porque nosotros mismos nos dejamos atar por el pecado. Nosotros mismos dejamos que el pecado nos rodee, porque cuando uno... Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pero muchas veces no huye, ¿por qué? Porque no nos sometemos a la palabra del Señor. Amén. Porque no nos sometemos a Dios, porque no buscamos como deberíamos buscar. Amén. Porque no leemos, porque no oramos, porque no ayunamos. Porque no queremos hacer lo que la palabra dice, ¿por qué? Porque muchas veces no queremos cambiar realmente, no queremos ser transformados, no queremos ser limpiados. Porque el Señor le preguntaba a todos. Muchos se acercaban y le decían, Señor, saname. Y el Señor lo hacía, pero era porque querían. Y a otros Él le preguntaba, ¿querés ser sanado? ¿Querés ser limpiado realmente? Y eso es lo que nos debemos preguntar cada día, porque muchas veces podemos venir, pero si no queremos cambiar, van a pasar 40 años en la iglesia y vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir viviendo una vida en la carne y desagradando a Dios, porque el vivir de la carne es desagradar a Dios. Porque
cuando vivimos en la carne no nos podemos sujetar a la palabra. Queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque deleitamos a la carne. Y este mundo hace que nosotros muchas veces busquemos más las cosas que nos agradan a nosotros que lo que le agrada a Dios. Pero Jesús decía, yo hago todo lo que a mi Padre le agrada. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer lo que a Dios le agrada. Queremos hacer lo que le agrada a los hombres. Y el apóstol Pablo decía que si todavía tratáramos de agradar a los hombres y buscáramos el favor de los hombres, no seríamos siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces así los fariseos hacían. Quizás algunos aceptaban y creían que Jesús era el Mesías y creían que Jesús era el Cristo, pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y muchas veces amamos más la gloria de este mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque podemos hacer un montón de cosas con el dinero, podemos tener un montón de posesiones. Pero al final del camino, ¿con quién nos vamos? ¿Qué vamos a hacer al final del camino? O el día que Cristo venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente estamos preparados para irnos con Cristo? ¿Realmente tenemos la mirada así como Moisés, que dice que se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón? Y dice que rechazó vivir, escogió sufrir los vituperios con el pueblo de Dios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Pero aborreció los deleites temporales del pecado, porque muchas veces deleitamos la carne, deleitamos nuestras vidas, pero no nos deleitamos en el Señor. No complacemos al Señor con nuestras vidas. Y hacemos que eso nos haga perdernos por completo. Y empecemos a mirar otras cosas. Y como dije, nos volvemos como el puerco. Como dice la palabra. Que cuando Dios nos limpia, muchas veces nos volvemos como el perro al vómito. Nos volvemos como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y eso es muy triste porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos atados. Pensamos que estamos libres en el Señor. Pero el pecado nos tiene atados. El pecado, cuando uno está en pecado, por más que no lo diga, está atado delante de Dios. Por más que uno esté en pecado y venga y alabe, cante o predique, estamos atados delante de Dios si no nos arrepentimos. Pero Cristo dice que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Pero realmente queremos ser libres en el Señor. Porque la palabra dice que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Porque muchas veces pensamos que venimos al Señor y podemos hacer lo que queremos, pero no es así. Porque somos siervos. Y Él pagó un precio por nosotros. Si usted se pone a pensar, el otro día me ponía a escuchar y a meditar, ¿qué sostuvo a Cristo? Porque su propio Padre lo había abandonado. ¿Qué lo sostuvo? El amor. El amor lo sostuvo. El amor por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque el Padre lo había abandonado. Estaba solo, cargaba nuestros pecados, pero sin embargo, Él fue gozoso a la cruz. Él fue gozoso, fue con alegría, fue contento porque sabía que Él iba a limpiar nuestros pecados, que Él nos iba a salvar, que en algún momento lo íbamos a aceptar, porque Él sabía que algún día todos nosotros, los que estamos acá, lo íbamos a aceptar. Él sabía que este día iba a llegar en que iba a haber jóvenes. Él sabía que nos íbamos a arrepentir, porque dice que Cristo nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados. Porque Él sabía cuánto tiempo íbamos a tardar, cuánto tiempo íbamos a vivir revolcándonos en el lodo, cuánto tiempo íbamos a estar en el pecado sin querer aceptarlo. Pero llegó su tiempo y por su misericordia estamos acá. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. El autor es alguien que da comienzo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a tener, Él nos hace tener una fe. Creemos que hay una esperanza, creemos que hay alguien que nos puede cambiar. Porque muchas veces en el mundo, ¿cuántos de nosotros no buscamos un psicólogo? ¿Cuántos de nosotros no quisimos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas cambiar? Y no pudimos. Y caíamos y nos hundíamos más en el pecado. Unos en las drogas, otros en el alcohol. Otros quizás no se drogaban, no tomaban, pero sin embargo estábamos perdidos delante de los ojos de Dios. Había un velo en nuestros ojos, así como yo miraba la vida del apóstol Pablo, que era alguien que consentía en los asesinatos, que consentía en agarrar a los... Era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, fíjense que Dios lo cambió. ¿Pero por qué? Porque también se reveló Dios a su vida. Así nos pasa a nosotros. Porque fíjense que quedó ciego 3 días y le cayeron como unas escamas de los ojos. Y así nos pasa a nosotros. Cuando venimos a Cristo se salen las vendas del corazón, se sale la venda de los ojos, caen esas escamas y vemos realmente la verdad. Vemos realmente quién es la esperanza, quién es el cambio, quién es la transformación de nuestra vida, quién nos puede hacer mejor persona.
Porque en el mundo quizás nos creemos buenas personas por quizás no matar, por no abusar, por un montón de cosas, pero sin embargo no somos buenas personas. Y aún teniendo a Cristo, muchas veces somos pecadores, pero somos limpiados con la sangre de Jesucristo. Y sabemos que vamos en el camino a la perfección. Y creemos que vamos a ser perfectos, porque si usted cree, lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque si le pedimos, el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y cada día le debemos pedir que nos cambie en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todos necesitamos un cambio. Yo cada día necesito al Señor. Cuando más me acerco a Cristo, me doy cuenta que más pecado encuentro en mi vida. Mucha maldad. Pero ¿saben qué? El Señor me limpia. Porque yo le pido que me limpie. Y le pido que limpie a cada uno de nosotros. Pero Él nos da toda la potestad de escoger. O sea, nosotros escogemos, pero obviamente cualquiera de las dos decisiones tiene sus consecuencias. Como le decía, que muchas veces pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y Él es la vida, pero la muerte es el mundo, la muerte es la carne. Porque dice que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. ¿Y en dónde encontraron paz que no fuera en Cristo? ¿En qué lugar? En ningún lugar. Porque el mundo no da la paz que da Cristo. La paz que da el mundo es superficial. La paz que da el mundo se termina en un abrir y cerrar de ojos. Pero sin embargo, cuando estás en Cristo, capaz que no tenés ni comida, pero sin embargo estás contento de que el Señor está en tu vida. Como decía la adoración, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Amén. Dice que menospreció, no le dio valor, y la palabra oprobio quiere decir humillación pública. Fíjense que a Él humillaron delante de mucha gente. Se burlaban, lo escupían, lo golpeaban. Le decían, profetiza Cristo, ¿quién te golpeó? Le decían, si eres hijo de Dios, bajate de la cruz. Le decían así, pero no, Él resistió. Él no decía, siempre dice papá Hugo, Él no decía, papá me duele, no. Él soportó todo por amor. Él menospreció todas esas cosas, no les dio importancia. Y a veces nosotros le damos importancia a cosas insignificantes. Le damos importancia a una mirada de una persona que si nos miró mal, que si dijo, que si hizo, que si no hace. Pero no le tenemos que dar importancia, hermano. Porque muchas veces si usted se aleja de Cristo por una persona, usted no tiene la mirada en Cristo. Si no tenemos la mirada en Cristo, si nos alejamos por un ser humano, si nos alejamos por un trabajo, si nos alejamos por cualquier otra cosa, no tenemos la mirada en Cristo. Lo va a decir como quiera, pero no es así. Si usted se pone a pensar cómo Dios fue transformando a las personas, porque todos fueron pecadores. Muchos fueron asesinos, otros consentían en asesinatos, así como le decía el apóstol Pablo. Pero fíjense Esteban si no tenía la mirada puesta en el Señor, que aun cuando lo apedrearon, dice que se abrieron los cielos y vio al Hijo del Hombre sentado a su diestra, a Dios, vio a Jesucristo. Y le dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Pero muchas veces, ¿por qué no decimos así? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué no ponemos la mirada en Él solamente? ¿Por qué no hacemos como Esteban, que a pesar de que lo estaban apedreando, lo estaban matando, Él se mantenía mirando al cielo? Él se mantenía en oración. Él no le importó absolutamente nada lo que decían. Pero ¿saben por qué lo mataron? Por predicar la verdad. A Antipas lo mataron por predicar la verdad. El enemigo quiere llevar nuestras almas al infierno. ¿Por qué? Por predicar la verdad, porque estamos en la verdad, hermano. Muchas veces la verdad duele, la verdad ofende, molesta, lastima, pero es la verdad. Y no hay con qué darle, porque Cristo le decía una vez, el apóstol Pedro se la acercó y le decía, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la soportará? Le decía, ¿también te querés ir? Andate. Santo, aleluya. Dios te dice así, porque a Dios no le interesa si te duele o no te duele. ¿Sabe por qué? Porque si nos duele tenemos que cambiar. Si nos duele tenemos que ser transformados. Muchas veces a mí me reprende el Señor porque yo no estoy libre, no somos una perita en dulce ninguno. Y muchas veces nos duele que nos reprenda el Señor, nos molesta. Y muchas veces nuestra soberbia hace que no nos queramos arrepentir. Pero ¿sabe por qué nos dice el Señor? Para que nos volvamos atrás. Porque si no nos dijera, eso sería peor. Peor sería que el Señor no nos hable, que no nos diga, que no nos humille. Porque muchas veces lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque no nos queremos arrepentir verdaderamente. Porque el Señor día y noche nos habla. Porque su palabra dice que está día y noche golpeando la puerta de nuestro corazón para ver si la abrimos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, Señor, te cierro la puerta, no te quiero escuchar, no te quiero abrir. Hago oído sordo a tu palabra, hago oído sordo a lo que me decía, a lo que me quieres mostrar. Muchas veces hacemos así y actuamos con egoísmo, siendo que Él, como dice,
menospreció todas las cosas, todas las burlas, menospreció todo lo que le decían, menospreció esa humillación, porque él fue humillado, pero muchas veces no nos queremos humillar para pedir perdón, no nos queremos humillar para pedirle perdón a alguien, por más que no lo hayamos ofendido, porque eso es humildad, pero muchas veces falta humildad. Muchas veces falta eso en nosotros, de ir y pedir perdón por más que no hayamos hecho nada. Amén. Porque ¿saben qué, hermano? Uno no se tiene que preocupar cuando hablan mal de uno. Uno se tiene que preocupar cuando hablan bien. ¿Sabe por qué? Porque hablaban bien de los falsos profetas. De un falso profeta siempre hablan bien. Pero de un profeta que habla la verdad o de alguien que predica la verdad, así como nosotros, le van a hablar mal, hermano. Y va a tener que aguantar. Porque todos acá somos pastores. Todos acá somos pastores. Y algún día van a hablar por atrás de nosotros. Nos van a estar abrazando. Ay, pastor, cómo lo quiero. Y atrás, bien Judas. Así era Judas. Porque así era Judas. Pero sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo siempre me impresiono. A veces uno le dice, Señor, dale un paseo, un tour por el infierno para que aprenda. Porque pasa, a veces te dan ganas de decirle así. Pero ¿saben qué? Fíjense que el Señor estuvo con Judas los 3 años y medio. Y cuando lo entregó Judas, que le dio un beso, el muy traidor, ¿saben qué le dijo? Amigo. Amigo le decía. Y muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Muchas veces nosotros queremos, muchas veces a mí me pasa que yo también le digo, Señor, llévale un tour por el infierno a ver si se arrepiente, a ver si cambia. O a nosotros, porque así oro a veces. Pero Dios, ¿qué me enseña? El amor. El amor. Eso me está enseñando últimamente, Señor. A mí me cuesta muchas veces amar, pero yo le pido, Señor, dame ese amor. Porque yo voy a ser pastor. Y también mis pastores, si tuvieran, pues imagínense, porque si les contaran a los pastores lo que han renegado conmigo, y lo que reniegan, y con todo, pero no me mandaron al infierno, al contrario, se pelaban las rodillas orando por mí, y por cada uno de nosotros. Amén. Fíjense el caso de Pedro, volviendo a Pedro. Pedro le decía, no, Señor, si es necesario voy a morir contigo. Sí, Señor, voy hasta el fin del mundo por vos. Después le decía, Señor, no, ¿cómo? No vayas a la cruz, no, Dios te libre de hacer eso. Y el Señor decía, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero sin embargo, Pedro, ¿qué hizo? Le decía eso, pero después lo negó. Pero después el Señor lo fue a buscar a Pedro, porque así hizo. El Señor te va a ir a buscar. Porque dice su palabra que el que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará y la terminará. Si Dios comenzó contigo, va a terminar contigo. Pero depende de cada uno de nosotros. Porque Él quiere terminar la obra con nosotros. Porque todos nosotros empezamos acá, muchos nos vamos agregando. Porque dice la palabra que se van a añadir los que van a ser salvos. Amén. Pero ¿qué pasa? La cosa es permanecer. Pero fíjense lo que le dijo Pedro, lo negó, porque Pedro estaba calentándose, no me acuerdo si donde estaba Caifás, no me acuerdo bien, pero estaba en el patio, sí, y se estaba calentando con los impíos. Pedro estaba ahí muy calentito, pero ¿saben qué? Pedro no podía ocultar, aunque no dijo que no lo conocía, Pedro no podía ocultar de cómo hablaba, su vestimenta, su forma de moverse en el mundo, porque cuando uno realmente está convertido, la gente afuera se da cuenta. Cuando a uno realmente lo cambió Dios, todo el mundo se da cuenta. Y nuestra vida ofende a las personas. La vida que vivimos ofende al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en pecado. Nosotros muchas veces pecamos, sí, caemos muchísimas veces, todos los días. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos a Cristo y pedimos perdón. Y fíjense que Pedro se acercó a él y le dijo, ¿tú no eres uno de ellos? No lo conozco. Después volvió, pero si vos hablas como ellos, le dice. ¿Cuánto no nos pasa que decimos algo y decimos amén o aleluya porque no sale? No lo podemos ocultar al Señor. Siempre llevamos al Señor por delante. Y el Pedro decía, no. Y después cantó el gallo. Y imagínense la mirada que le habrá puesto el Señor y lo que habrá sentido Pedro. Y dice que lloró amargamente, hermano. Pero sin embargo, ¿saben qué? Después el Señor lo fue a buscar y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Eso te pregunta el Señor, ¿me amas? Amén. 3 veces te pregunta, ¿me amas? Aleluya. Le dijo, apacienta mis ovejas.
¡Amén! ¡Gloria! Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Se convirtieron más de 8.000 personas. ¿Y cuántos más habrá ganado? Que me dice la palabra. Porque fue lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nos levantemos a predicar, no importa. No importa lo que pase, no importa lo que el mundo, la gente diga. Porque Cristo no se avergonzó de nosotros. Dice que el que se avergonzare de Él y de su palabra en esta generación adúltera y pecadora, Él se avergonzará también delante de su Padre y de sus ángeles. Muchas veces nos avergonzamos salir vestidos así cuando dicen mormones, gitanos, a las mujeres, porque nos dicen así, o aleluya. Usted tiene que decir, bien aleluya. Aleluya porque Cristo era aleluya. Amén. Pentecostal porque Cristo era pentecostal. Amén. Así tenemos que ir gozosos. Porque es el Señor que va delante nuestro. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que piense fulano, fulana. No, la mirada en Cristo. Únicamente en Jesucristo. Porque Él va a cambiar a cada uno. Él incluso trae a las personas que antes quizás se burlaban de vos. Quizás antes andás a ver qué pensaban de cada uno de nosotros. Y las va a traer. Y después va a decir, yo antes me burlaba de vos, porque así pasaba. Aleluya. Antes yo, por ejemplo, me burlaba de las personas así. Yo me burlaba de las personas que creían en Dios, porque yo no creía en Dios. A mí me decían de Dios y yo no creía, porque nunca había visto nada, nunca había tenido una experiencia. Y cuando se burlaban de mí, cuando salgo a predicar en las calles, ahí realmente entendí lo que el Señor le dijo a Pablo. Porque Pablo, siendo un asesino, después se convirtió al Señor. Y los mismos que estaban con él decían, pero no era este que entregaba a los cristianos, en que entregaba a las sinagogas y así, y los azotaba y consentía en su muerte. Y esos mismos empezaron a injuriar a Pablo, empezaron a querer matarlo, porque así pasa, hermano. Así pasa, cuando uno sale del mundo, a uno lo quiere matar prácticamente. Calculen que a Cristo lo querían despedazar, destruir, dice la palabra. Pero ¿qué pasa cuando uno realmente pone su mirada en el Señor? No hay nada que lo mueva. Amén. No hay nada que lo mueva. Uno no puede tener plata en el bolsillo, uno no puede tener un montón de cosas, pero sin embargo está firme en Cristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Imagínense lo que sentiría Pablo, porque el Señor le dijo a Ananías, creo que era, le dijo, ve porque instrumento escogido es este para que lleve mi nombre en presencia de los reyes y de los que quieran. Y le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero muchas veces no queremos padecer por el Señor. Pero la palabra nos dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de su nombre. Amén. Es decir, gozate porque estás padeciendo por causa de Él y porque tu galardón es grande en los cielos. Amén. Pero muchas veces no nos gusta que nos digan insultos, no nos gusta que se nos rían, no nos gusta que nos digan evangélico, aleluya. No nos gusta que nos digan. Pero ¿saben a quién están glorificando? A Dios. Amén. Sin darse cuenta le dan la gloria a Dios. Amén. Dice la palabra en Romanos 8:18, si quiere abrir. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Romanos 8:18. Amén. 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 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, hermanos. ¿Cuánto creemos eso? Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, pasan muchísimas cosas cuando uno viene al cristianismo. Uno a veces pierde hasta la familia. Amén. Fíjense que el Señor les decía que el que no deje padre, madre, hijos o hijas por causa de Él no es digno de Él. Amén. Dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces, ¿saben por qué se pierde la familia? Porque a veces la familia no se quiere convertir. A veces nuestros familiares no quieren aceptar a Cristo. A veces por tradición, porque hay gente que por tradición, me le preguntás que sos católico, por ejemplo. ¿Pero qué? Es por tradición porque ni siquiera van a la iglesia. Pero ¿saben qué? No se quieren convertir. ¿Por qué? Porque nuestra vida está haciendo ver que ellos están en pecado. Le estás acusando su propia conciencia. Pero sin embargo, nosotros debemos seguir adelante. Porque usted no se puede quedar ni por su hijo, ni por su hija, ni por su hermano, ni por su hermana, ni por su esposo, ni por su esposa. Usted no se puede quedar por nadie. Porque nadie va a dar la vida por usted. ¿Quién dio la vida por usted? Es el que está en los cielos, Jesucristo. Amén. Porque muchos de nosotros
Si tuviéramos que entregar un hijo, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque nos dolería. Imagínese a Dios. Imagínese a Dios que lo entregó, que lo dejó solo. Y que Cristo era despedazado, era azotado. Santo. Sufrió un montón de cosas. Amén. Y se creen que no le dolía al Señor. Bendito. Porque no somos merecedores de la salvación. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Amén. Porque viene algo lindo a nuestras vidas y nos olvidamos. Dejamos de hacer las cosas que a Dios le agradan. Dejamos de buscar su rostro. Dejamos de hacer un montón de cosas. Dejamos de mirarlo al Señor. Y empezamos a mirar nuestros deleites. Empezamos a mirar lo que queremos, lo que deseamos. Y no deseamos muchas veces ir al reino de los cielos. Porque sabe mucha gente que estaba esperando, estaban muchas iglesias, y cantaban y alababan, y a quien esperaban el partido del mundial, la final del mundial, y no estaban esperando a Cristo, hermano. ¿Y saben dónde se iban a ir si venía Cristo? Abajo. ¿Sabe por qué? Por no estar esperando a Cristo, porque si usted no tiene la mirada en Cristo, si usted no se considera peregrino sobre esta tierra, si usted se sigue considerando este mundo, usted no está esperando a Cristo. Usted no tiene la mirada en el Salvador. Amén. ¿Y qué más tiene que hacer el Señor para que lo miremos solamente a Él? ¿Qué más tiene que mostrarnos? ¿Qué más tiene que darnos? Para que realmente cambiemos nuestras vidas, transformemos. Porque dice que el que viene a Cristo es una nueva criatura. Es transformado. Es el Espíritu Santo el que nos cambia. Pero ¿por qué no nos dejamos cambiar por el Espíritu Santo? Porque le podemos decir al pastor, o me puede decir a mí, sí, el que cambia el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no dejamos que nos cambie? ¿Por qué no dejamos que nos transforme? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos seguir viviendo igual. Muchas veces queremos hacerlo con fuerza de hombre, en la carne. ¿Entiendes? Y por eso caemos. Por estar mirando para abajo. Por estar mirando las cosas de los hombres. Dice que no pongas tu mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque ¿sabe qué, hermano? Ninguna casa, nada es mejor que la casa y la corona que vamos a recibir allá arriba. Porque ¿sabe qué? Muchas veces estamos así, el Señor porque ¿sabe? Su nombre está escrito ya están las mesas puestas, está en la silla, y está el nombre Juan, Pastor Hugo, Pastora Betty, Julieta, Aarón, Jime, Enzo, Ezequiel, Beatriz, Brian, Miriam, Florencia, Diana, Miriam, Isabel, Ana, Vicky, Samuel, todos los nombres. Pero hermano, ¿cuándo realmente espiritualmente vamos a sentarnos a tomar ese asiento, correr? Si yo me siento y acá no me mueve nadie. Dice Apocalipsis 3:11. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, no podemos perder la corona por mirar el mundo. No podemos perder la corona por mirar nuestro bolsillo. No podemos perder nuestra corona por mirar a ver qué me hace él o qué no me hace. No podemos perder nuestra corona, hermano. Es una salvación. En un abrir y cerrar de ojos, al escuchar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego seremos arrebatados nosotros los que hayamos quedado. Dice que estaremos siempre con el Señor en los cielos. Amén. Así que bueno, hermanos, gloria al Señor. Con esto voy a ir terminando. La palabra dice que los cobardes, los idólatras, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, no tendrán parte en el reino de los cielos. Amén. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, dice su palabra, Amén. sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que amén, hermanos, hasta acá la prédica. Amén. Gloria a ti. Oramos por la prédica.